Buenas noches amigos, ¿cómo les va? Aquí empezamos de nuevo otro video en nuestro canal que poco a poco va creciendo. Nacional, gigante del mundo, como siempre decimos, gigante de verdad, no es solo una palabra por ponerla nomás, sino que realmente es un club gigante, grande, con copas internacionales en todas las épocas. Y que además Nacional no es una sola copa internacional nomás, tenemos tres de una, yo tengo cinco, yo tengo ocho de una, yo tengo siete, como dice Independiente, lo que sea. No, Nacional tiene 22 copas internacionales porque Nacional es un grande de todas las épocas. Ahí tiene todas las copas internacionales de todos los tiempos, digamos. La primera fue en 1905. Bueno, el tema de hoy que vamos a hablar es lo que es en referencia al cumpleaños trucho, ¿verdad? Que todos los uruguayos ya sabemos, digamos, hasta los mismos hinchas de Peñarol lo saben, como es un trucho cumpleaños que festejan ahora en septiembre, que festejaron hace un par de días, y que ni ellos mismos se lo creen, ¿verdad? Cada vez la gente, el público que va a festejar son adolescentes, cada vez más chicos en la edad, o sea, la gente más fácil de engañar, que no sabe cómo son las cosas y cómo es la historia. Y los vivos de 40 para arriba, de lejos, viendo cómo viene la mano. Esos son los vivos, ¿verdad? Que saben todo, que todo es mentira. Y que les sirve mantener la mentira para robar orígenes, para robar palmarés de otro club y para lo que siempre desean y nunca lo van a poder ser los hinchas de Peñarol, ser como Nacional, como su papá, jamás, digamos, jamás van a ver la historia, la gloria, la grandeza de Nacional, por más que le roben los orígenes a otro y digan como que fundamos la AUF porque los otros, los ingleses junto con otros extranjeros, son los fundadores de la AUF. O sea, el fútbol uruguayo lo fundaron extranjeros, europeos. O sea, no fueron Uruguay. El primer club uruguayo que entra a la AUF es en 1901, es Nacional, digamos. Que en 1900 Nacional realmente era un cuadro muy humilde, digamos que en el momento de su fundación ni para un libro de actas había realmente de las carencias, no había juego de camisetas y por supuesto no tenía terreno de juego todavía y por ese motivo los extranjeros que ya habían fundado la Association Football Uruguayan, así era el nombre en inglés, de la sigla AUF en los comienzos. El club criollo que no lo dejaron ingresar, digamos, porque carecía de lo más mínimo para poder ingresar a la liga. Y aparte recordar que estas personas eran gente de mucho poder económico, ¿no? O sea, no eran no solo extranjeros nomás, digamos, que traían el deporte del fútbol junto con la revolución industrial y con ello el ferrocarril, que era el lugar de ellos donde se desempeñaban, digamos. No eran ingenieros, eran oficinistas, gente que arreglaba las máquinas, gente que llevaba los talleres adelante de ferroviarios, que en aquella época era la última tecnología, ¿verdad? Era lo máximo. Recordemos que el ferrocarril fue el que desarrolló industrialmente a las ciudades en todo el mundo, ¿no? O al menos en donde estaba. Bueno, y en definitiva, digo, esta gente que hoy festeja un supuesto cumpleaños, quieren hacer creer que son esos ingleses del ferrocarril que fundaron la AUF, como les decía, y que formaron rivalidad con nosotros, con los uruguayos de Nacional, los criollos, el club de la primera hinchada y de los primeros jugadores de raza negra, el primer club popular nacional, y que así se formó con ellos entonces el fútbol uruguayo. Bueno, antes que nada quiero decirles que un hecho que yo corroboré personalmente, por lo tanto lo puedo decir, uno estudia a veces de la historia y todo, sabe muchas cosas en referencia a lo que es la mentira histórica de Peñarol al pueblo uruguayo. Un cuadro que empezó en 1914. Y una de las cosas que hace poco tiempo me vengo a saber, a enterar a través del periodista Tilio Garrido, un investigador de muchos años del fútbol, es que el 24 de marzo de 1914 los de Peñarol van a Nacional a pedirle que interceda en la AUF, digamos, para que los dejen jugar en primera división.
O sea, esa es otra prueba más de que no eran el CURC, digamos, para que los dejen jugar en primera división. Y Nacional, ahora después voy a por qué Nacional avaló todo esto. Y Nacional fue y habló, digamos, ¿verdad? Era el grande en ese momento, porque los gringos ya se habían ido de la liga, para que dejaran jugar al cuadro nuevo en primera división, porque el hecho era que si se quería seguir con el clásico, al cuadro nuevo amarillo y negro, que salía de Barrio Sur, cabe acotar que los colores del CUR Cricket eran naranja, negro y blanco, ¿verdad? No eran amarillo y negro, sino que, digamos, Peñarol del cuadro inglés, que dicen ser ellos, solo tiene un color nomás, el negro. Para continuar con el clásico había que hacer lo que se decía, lo que pedían los estamentos de la sociedad, ¿verdad? Es decir, hacer pasar a un club por otro, hacerlo pasar por el cuadro gringo. Bueno, y en la AU se estudia y al final aceptan que este cuadro, hacerlo pasar por el cuadro gringo, incluso consiguieron el concurso de muchos ingleses, ponerle 4, 5, 6 para la primera división, y en líneas generales, esos primeros meses del 14, que es el primer año de Peñarol, habían algunos ingleses que habían jugado 5 o 6 del año pasado, que fue el último año que había jugado el CUR Cricket. Entonces como que la gente engañada, digamos, más o menos, y en aquella época era un páramo, Montevideo, no había nadie, el fútbol era un lugar que se jugaba en las afueras y lejos, ¿verdad? Descampados por todos lados, no existía ni la radio prácticamente, quizás algún diario por el centro, nada más, el centro no era ni la 10ª parte de lo que es ahora, y bueno, y se decide, digamos, dejarlo porque el tema era social, digamos, el tema era la continuidad del clásico que se perdía al irse los ingleses. Esto que yo les digo, que lo que se llama el pacto, que viene Peñarol a pactar con Nacional para que Nacional interceda en la AUF, para que Peñarol pueda saltearse los estatutos de la AUF, ese es el tema, saltearse los estatutos de la AUF y poder jugar en primera división. Esto yo lo corroboré con el doctor Navascués. O sea, yo tuve la suerte de poder hablar con el doctor, le pregunto sobre este pacto, si había existido, si Peñarol el 24 de marzo había venido a pedirle a Nacional para que interceda en la AUF, digamos, para que los dejen jugar en primera división, y la respuesta del doctor fue: el pacto hay que respetarlo, me dijo. El pacto hay que respetarlo, me dijo. O sea, no solo me dijo un sí, o sea, me dijo una respuesta por encima del sí. O sea, el sí estaba descontado, digamos, sino que hay que respetar. El doctor es un caballero, va a carta cabal, por supuesto, y respondió como lo que es él, obviamente, que es un señor, con todas las letras. Pero la respuesta fue por encima del sí, dijo. O sea que es totalmente cierto y corroborado y avalado, corroborado por mí y avalado por el historiador principal del fútbol uruguayo que hoy por hoy que tenemos, que se llama Hernán Navascués. Por lo tanto, los del 13, aparte de todo lo que todos sabemos, no tienen las copas de los gringos, dicen falsedades, que era el cuadro del pueblo, el cuadro inglés que no querían a nadie, rechazaban todo lo criollo, a ellos mismos cuando se quisieron meter en el CUR, porque querían afanarles la parte de fútbol, del club de cricket, del CUR Cricket, ¿verdad? Porque era un club de cricket, jugaban al cricket, y el presidente era un polista, un jugador de polo, Henderson, que a ellos no los quería ver ni en figurita. Cuando van, no, los rechazan totalmente, incluso en la última asamblea general de los ingleses, por el mes de junio, julio, por ahí de 1913, la última asamblea general del CUR Cricket, estaban estos que después conformarían la primera comisión directiva de Peñarol en el 14, estaban ahí en esa asamblea y pidieron tener voz y voto, digamos, y a su vez ponerle la palabra Peñarol al lado de Kurk, ¿no? Al club de cricket. Y los ingleses en asamblea les votaron que no. O sea, estamos hablando de julio de 1913. ¿No? O sea, les votaron que no, digamos, o sea que
Ni hablar pudieron nunca el año y medio que estuvieron ahí adentro, dos en la vuelta queriendo lograr una transición que no pudieron. O sea, ni hablar los dejaron hasta su última asamblea. No solo no votar nada, o sea, no solo no votar, sino ni hablar los dejaron. Eso es para que vean la ajenidad de Peñarol con el cuadro inglés. Porque si se quiere Nacional, hizo la historia, edificó el clásico, se enfrentaba con ellos, se desarrolló, trajo primero las primeras copas internacionales al Uruguay, pero se desarrolló, se crea la garra y la calidad, pero sobre todo la garra que nace justamente en el enfrentamiento de los criollos contra los ingleses, porque se sabía que jugando bien solo contra esos grandotes gringos, jugando bien solo no se les ganaba, había que meter garra, había que meter algo más. Bueno, todo eso surge de Nacional enfrentando a los ingleses, a lo que voy que claramente Nacional tiene más que ver, más ligazones en común con el Court Cricket que las gallinas del 13, por realidad de los hechos, digamos. Y es más, digo, el Court Cricket pertenece a la historia de Nacional, no a la historia de Peñarol, porque estos ni existían. ¿Tá? Pertenece como rival nuestro, como primer rival clásico, pertenecen a nuestra historia, los gringos del Court. Y bueno, y en definitiva, digo que yo quería agregarles este dato, sumado a una cantidad de cosas que algunos saben, otros no, digamos, pero mojones, lo que se llama mojones del pueblo, es decir, mojones en los cuales se le saca la careta al elenco que representa la gorra, el palo, el caballo y las plumas en Uruguay, llamado Peñarol. Pero son mojones del pueblo, como por ejemplo en 1914, el cuadro inglés juega en Rivera y acá jugaban ellos en el campeonato uruguayo. Porque ¿qué pasa? Los ingleses se retiran de la liga, pero los ingleses, ellos eran las estrellas, ellos eran los famosos, los que salían del barrio Peñarol, los gringos, no este cuadro que salía del barrio sur. Entonces, si bien se van de la liga, ellos son invitados a hacer presentaciones. Y en más de una oportunidad eran invitados, porque eran, para empezar, tenían unos físicos grandes, eran muchachos rubios, muy pintones para las mujeres, y se llenaba de mujeres, por ejemplo, cuando jugaba al Court Cricket, porque eran un gran partido, porque eran gente joven, atlética, europea, con dinero, que es lo que más le importa a las mujeres, el dinero. Tenían todo, digamos. Y bueno, y con la afluencia del público femenino, también afluía el público masculino, y así se formaba una cierta pequeña, no como con Nacional, pero se fundaba una pequeña también muchedumbre en torno al cuadro inglés. Aparte que daban espectáculo por lo que eran ellos, ¿verdad? Todos vestidos de negro, negro y naranja. A veces el pantalón era pantalón y medias blancas. Brindaban un espectáculo visual, digamos. El Nacional era el pueblo, el cuadro del pueblo era más humilde, pero tenía los cracks que ya estaban naciendo de esta tierra uruguaya. Otro de los mojones es cuando en 1915, cuando se va el Court de Uruguay, digamos, los gringos cierran definitivamente su club de cricket, les donan a estos de ahora, los del 13, en enero del 15, copas de cricket, cuadros, cosas pedorras, ¿verdad? Muebles, porque ¿qué pasa? Esta gente de Peñarol, si bien se hacían pasar por ellos y el público se la comió, fue un engaño, no hubo ninguna continuidad sociológica. Lo que hubo fue un engaño a la gente, que es otra cosa, fue gente engañada. ¿Qué pasa? Pero no tenían nada de los gringos, no tenían nada, entonces en la sede que iban a mostrar, digamos, si no tenían nada. Entonces cuando se van, como que generosamente, aparte de ese libro de actas que muestran con la bandera inglesa en el medio, cuando ellos ni existían, les dan muebles, alguna copa de cricket, alguna cosita, digamos, y figura en el acta de cuando reciben eso, ellos lo tienen, lo muestran, se recibe del Court Cricket la donación de, ¿no? Y dice copas, cuadros, yo qué sé, un par de cosas más, copas de cricket. Y se recibe la donación, como donación, digamos, no es que es el mismo cuadro, no es que es la misma institución, ¿cómo que te donan algo? Quiere decir que son otra cosa.
¿Cómo que te donan cosas que supuestamente las tuviste que ganar vos? Porque vos eras ellos, ¿no? Antes. Entonces, ¿cómo es que te donan algo que supuestamente vos lo ganaste vos? Como son esas copas pedorras de cricket y todo. Porque las copas verdaderas, y entramos en otro mojón, las copas del fútbol, del club gringo, tampoco las tienen los del 13. No tienen como las 20 copas más o menos que ganaron esos 15 años de fútbol que tuvieron acá en Uruguay. Entre campeonatos uruguayos 5, Copa Competencia, Copa de Honor local, Cuseñer local y alguna otra que no me acuerdo. Eran un cuadro muy ganador, ¿verdad? Nacional les hacía la guerra y les ganaba, pero eso no significa que ellos no eran, ellos eran los dueños del fútbol, de su deporte, y sabían todas las mañas, sabía todo, se hablaban inglés en ese momento, el del deporte. Era difícil la situación para el criollo, para el oriental. Bueno, y en definitiva, es clarísimo entonces que son dos instituciones distintas, ¿verdad? Ustedes saben una cantidad de detalles más, que no viene al caso tampoco para no hacer un video tan largo, de lo que es la mentira de este club y cómo precisa de esos orígenes del otro cuadro para parecerse a Nacional, para hacerse como que son iguales a nosotros, digamos. Y eso en ese sentido son lo que se llaman las etapas del peñarolense, es lo que se conoce, ¿verdad? Es decir, como que hasta los 21 años más o menos, el hincha de Peñarol se cree todo, ¿verdad? Románticamente, se cree que es de 1891, se cree que tiene 5 Libertadores cuando tiene 3, se cree que tiene 140 años, no sé cuánto es que dice, o sea, ¿no? O sea, se cree que cumple el 23 de septiembre, o 28, no sé cuánto es, 23. Se creen todas las mentiras históricas, ¿tá? Que tienen 53 uruguayos, cuando tienen 47. Después sigue evolucionando, digamos, sigue creciendo, y como que le llama la atención que haya tanta gente que cuestione todo eso. Y aparte, claro, el hincha sigue plumífero de Peñarol, entra en un periodo, por los 25 años, digamos que no puede ser que sea todo mentira, digamos, no puede ser que sea como es Peñarol, toda una mentira. Es como que no cree, porque acá los bolsos, digamos, y a veces otra gente dicen una historia totalmente distinta. Pero lo raro es que no dicen una, dos o tres cosas, dicen todo es mentira. Digamos, por esto, por esto y por esto y por esto. Pero en mi club me dicen esto, esto, esto y esto. Obvio que le voy a querer a mi club, pero a medida que la persona la va madurando, deja de ser pendejo, va tomando al madurar, desarrolla una resistencia psicológica para empezar a escuchar y tratar de entender lo que le quieren decir de verdad, desprovisto de la camiseta. Y ahí el hincha gallina de Peñarol se empieza a dar cuenta que sí, digamos, que no puede ser, ve las fotos del Kurk, ve que no tiene las copas del Kurk en las vitrinas, ¿no? Las cosas que dicen gente importante, como Hernán Navacués, por ejemplo, que es un hombre que no precisa mentir ni nada para tener fama ni nada, es un hombre casi de 40 años que es conocido y reconocido, el doctor, y más de medio país, ¿verdad? Señalándolos como cuadro mentiroso y traidor al pueblo uruguayo. Entonces, promediando los 29, 30, es como que le cae la ficha que sí, que es todo mentira. Que es todo mentira. Entonces se produce un impas, ¿viste? Un impas en el corral, yo le llamo, ¿verdad? El impas en el corral, cuando el hincha de Peñarol se queda en el corral, ahí picando maíz, y en ese dilema, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque es como comerse la doblada, ¿entendés? Es como comerse la doblada, ¿viste? Tener que reírme igual, tener que decir que tengo 132 años igual, tener que decir que soy de 1891 igual, tener que decir todos los disparates que dicen, digamos, decirlo pero ya desde el lugar de psicótico, mentiroso, y riéndose y todo, jajaja, jajaja, y bueno, y ese es el dilema, y está unos años como que en ese dilema, ¿viste? En líneas generales, cuando se dan cuenta, no dejan de serlo, pero se produce una retracción
una retracción de lo que es el fanatismo y todos se enfrían. En los 100 años, los supuestos, ¿verdad? 100 años en 1991 no fue nadie al Estadio Centenario, fueron 10.000, 15.000 personas nomás. Anunciaron fiestas por todo el Uruguay, no pasó nada en ningún lado. Fueron 1.000 personas 18 de julio a festejarse. No fue nadie, ¿entendés? Porque interiormente el público uruguayo y hasta ellos mismos saben, digamos, que es todo mentira. Entonces llegamos a la última etapa del peñarolense, que este es el tipo de gente que son los que gobiernan el club, los vivos, los que saben todo y entienden que tienen que seguir adelante con la mentira, ¿viste? Y nombrar al mundo, y el mundo me reconoce. Cuando de repente la FIFA o Conmebol saludan a los clubes por su cumpleaños, pero saludan porque les mandan. Los clubes les mandan su fecha de fundación y tendrán una computadora y cuando llegue mandarán un mail a todos los que cumplen ese día. Y las gallinas del 13 lo muestran como un reconocimiento, como que la FIFA me reconoce. La FIFA y ni los conocen siquiera. A ver si simplemente les mandan un saludo de acuerdo a lo que les mandaron. Digamos. La FIFA no investiga nada. Historias de los clubes, cuándo nacieron, ni nada. La Conmebol menos todavía. Son miles y miles de clubes que van a andar para la FIFA sobre todo. No están, son organismos que no están para eso. Pero el elenco que representa la gorra, el palo, el caballo y las plumas acá en Uruguay lo muestra como que la FIFA me lo reconoce. ¿Tá? Como un reconocimiento. Y cuando es un simple saludo. Porque como una vez publicaron en su página oficial, nosotros saludamos de acuerdo a lo que nos mandan los clubes. ¿Tá? Saludamos de acuerdo a lo que son saludos, nada más. Y ahora vamos a lo nuestro acá. ¿Por qué Nacional en su momento, en el 14, con Bermúdez, con Delgado, avaló todo esto, ¿verdad? Bueno, es por lo que le decía al principio, y la verdad que los hinchas de Nacional tenemos que reconocerlo. O sea, hablamos de un 90% del país que tenemos que reconocerlo. Digamos, en ese momento, en el 13 y 14, se perdía el clásico. Se perdía el partido más importante. Los ingleses los habían escupido a esto. ¿Viste? Incluso tiene el nombre de una tribuna de un tipo que los escupía permanentemente, fuera, que era Henderson, el polista, ¿no? Y tienen el nombre del tipo que los escupía ahí en su estadio para fingir como que fue el primer presidente. Y el verdadero primer presidente de Peñarol, cuyo nombre es Jorge Klulov, el fundador de las gallinas, Jorge Klulov, que puso su casa de Barrio Sur para que instalaran la sede ahí, en Barrio Sur, en Maldonado y Cuarey. Ese loco está oculto, es Jorge Klulov. Es un hombre que está puesto en los cuadros plumíferos de la sede de ellos como un presidente más, digamos, como uno más de los que... Y no es uno más, digo, es el fundador, es el tipo que gracias a ese ellos pueden ir los sábados y domingos a ver a su club, gracias a su club. Nada menos, digo, es el fundador de Peñarol, Jorge Klulov. Otro detalle más es que este hombre, Jorge Klulov, digo porque dicen que era una continuación del Cur Cricket, ¿verdad? Bueno, Jorge Klulov no era ni hincha del Cur Cricket, no era parte de la institución, pese a ser hijo de inglés. Yo calculo que es hijo de inglés por el apellido Klulov, pero no lo tengo confirmado. No tenía nada que ver con el Cur Cricket, no era socio, obviamente, ni era hincha, por supuesto ni había sido dirigente. Es decir, ¿cómo un tipo así va a ser la continuación, digamos, de una institución? Un tipo que no es nada de la institución, ni hincha siquiera, ni dirigente. Y según los estatutos del Cur Cricket, para ser dirigente había que trabajar en el ferrocarril, había que ser funcionario del ferrocarril que era de ellos, ¿no? Recordemos que el ferrocarril era de ellos. Bueno, Jorge Klulov no era funcionario del ferrocarril. O sea, no reunía nada, ni desde los estatutos, ni desde la continuidad como dirigencial reunía ninguna condición para hacer la continuidad de ningún club, digamos. Incluso creo que había sido presidente de otro club
creo que el Oriental, creo que en alguna vez fue presidente, o sea, sí era un hombre del fútbol, sí era un hombre del fútbol. Y aparte trabajó en Nacional, junto con Francisco Simón, el primer vicepresidente de Peñarol. Este hombre presidente y Simón vice, ambos trabajaron en Nacional en una comisión por ahí por 1910. Eso sí, eran hombres del fútbol. La primera comisión deportiva la primera comisión directiva de Peñarol eran empresarios, políticos, sobre todo el Partido Colorado. Pero estas dos personas sí eran hombres del fútbol, porque es lo que se buscaba. Se buscaba la continuación, que no se perdiera el clásico. Y Nacional colaboró. Nacional ya tenía 2 copas internacionales. En ese momento, en 1913, ganó la segunda. En 1915, que estos recién habían arrancado y tenían 0 copas, todo 0, ganó todos los torneos que disputó a nivel local y a nivel internacional. O sea, Nacional ese año, en 1915, arrasó con todas las copas que había, tanto en lo local como en lo internacional. Así que era muy grande. Por supuesto que ya era el más popular cuando estaba el CURG, y lo dicen los diarios, yo lo leí, y el que quiera, tómese la molestia, que decían que ambos tienen mucha gente, pero Nacional es el más popular. Lo leí en los diarios de la época, que me han mostrado más de una vez. Y bueno, y en definitiva, digo, Nacional colaboró. Y por 1916, y como que la gente ya se habían pasado 2 años y medio de las gallinas, y la gente empezó a cuestionar de que estos no son el CURG, salían de otro bar, ya, ¿viste? Porque por más que era todo un páramo, pero una mínima comunicación había. Y ya la gente se empieza a enterar de que estos no eran los otros, ¿viste? Los otros ya se habían ido, se fueron en el 15, se fueron del país, me refiero, de la liga a fines del 13, del país a principios del 15. Y en el 14 hicieron presentaciones porque los invitaban. La gente ya empieza a sospechar que era todo un cuento. Y ahí es cuando Delgado, en una actitud paternal, digamos, saluda a las gallinas del 13 por los 25 años, para aplacar las aguas, porque bueno, la época precisaba el clásico. O sea que Nacional es parte de todo eso. En realidad fue todo el fútbol. En esa época había muchísimos equipos, muchos equipos, y toda la dirigencia, los estamentos de la política. Era algo muy general, digamos. Por eso siempre se dice que que Peñarol no tiene apuntalamiento en el pueblo uruguayo, en la raíz uruguaya. Nace desde el poder para cubrir una necesidad, digamos. Es lo que se llama una producción de subjetividad. Es decir, en los límites del poder, allá arriba se crea una verdad, se inventa hacia abajo, que irá hacia abajo, hacia la gente sin cuestionarla, llegará hasta abajo, porque se necesita que se crea eso, digamos. Y en definitiva eso, y parte desde arriba hacia abajo. No es como Nacional, digamos, y todos los clubes, ¿verdad? Que empiezan de abajo, que empiezan con sus primeros dirigentes, gente del fútbol, empiezan jugando en la B, empiezan, en fin, lo que sea, ¿verdad? Este caso es distinto. Se crea el Club Peñarol para cubrir una necesidad, que no se pierda el clásico, el engaño a la gente, el engaño al pueblo hasta el día de hoy. Eso es Peñarol, es una producción de subjetividad, parte desde el poder hacia la gente. Y bueno, eso hay que entenderlo, y también tenemos que entender de que Nacional fue partícipe también de todo esto, y bueno, y tenemos que asumirlo. Lamentablemente, digo, no, pero digo, es lo que era necesario en esa época. Nadie cuestionaba, además lo que se resolvió, no hubo ningún problema, porque la pérdida al irse los gringos era muy grande, desde lo económico, quedaba un solo grande, iba a ganar todos los años Nacional, iba a arrasar con todo Nacional, y se precisaba que existiera el otro grande para crear
para que siguiera la contienda clásica como fue la original, la verdadera, que fueron los criollos de Nacional contra los Sportman del Cool Cricket de los ingleses del ferrocarril, que estos de que estamos ahora no tienen nada que ver con un ferrocarril ni con nada, ¿verdad? Ni con ferrocarrileros, no tienen absolutamente que ver con nada. Estos salieron de Barrio Sur y punto. Y llevados por los políticos y toda la gente de poder, que fue, digamos, que es desde donde nació Peñarol, desde el poder hacia abajo, y bueno, dinero siempre tuvo, poder siempre tuvo, y de ahí de ellos también tienen esa costumbre de arreglar la historia en los escritorios, ¿verdad? Peñarol es una historia construida en los escritorios. Y la mitad de las cosas que dicen no las tienen, o son mentiras y no pasaron, o son hechos avalados con papeles firmados, digamos, que en la realidad no pasaron. Cosas avaladas que en la vida real no pasaron. Eso es Peñarol. Pero hay que entenderlo y hay que difundirlo, y todo buen hincha de Nacional tiene que saber estas cosas para defender la historia, para defender al fútbol uruguayo, para hablar con sinceridad a un hijo nuestro, porque los hinchas de Peñarol son hijos nuestros, son todos por copa, por historia y por récord clásico. Necesitan mentir en todo, y es muy triste interiormente la vida del peñarolense, porque le tiene que mentir a los hijos, como le mintió la madre a él, sabiendo todo, o el padre. De ellos tienen que seguir la misma perolata al hijo, ¿verdad? Asumir que es todo mentira y seguir riéndose igual y seguir diciendo soy papá igual, cuando tienen más de 40 copas oficiales menos que Nacional. Aparte, menos récords clásicos, menos uruguayos, menos copas internacionales, y lo avalan las vitrinas, no mis palabras, las vitrinas lo avalan. La historia de Nacional es mucho más grande que la de Peñarol, como se dice. Peñarol es un cuadro grande, sí, pero entre los grandes de medio pelo, porque entre los grandes hay más grandes que Peñarol, y Nacional es un cuadro gigante, es otra cosa. Nacional es un gigante como Boca Juniors, como Independiente, como el Real de Madrid, es otra cosa, digamos. Y esa es la realidad de la historia. Ellos quieren ser como nosotros, ¿tá? Ellos quieren ser como nosotros, cuando ni siquiera tienen 5 Libertadores, sino que tienen 3, porque la Copa Libertadores empezó en 1965 y antes era la Copa de Campeones, otro trofeo internacional distinto, otro torneo, otra copa, otro formato de la Copa. Jugabas 3 partidos y ya eras campeón de América. Sí que lo eras porque lo decía la Conmebol, pero no tenía nada que ver con la Copa que vino después, con el torneo que vino después. Está con muchísimo más cantidad de cuadros, muchísimo más difícil, en el 65, cuyo primer ganador de esta Copa Libertadores es Independiente de Avellaneda. Bueno, les mando un abrazo a todos, amigos. Veníamos atrasados en video, así que es medio largo. Suscríbanse, denle like, denle la campanita, apoyen al canal. Nuestro contenido, nuestro fuerte es el contenido, no tanto los chirimbolos, y como verán tampoco la luz en las penumbras, en las sombras, como la historia de Peñarol. Hoy fue el video, dudoso y en las sombras. Un abrazo para todos.